Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a conversar sobre Argentina, un país en el que está a punto de ocurrir algo que sería un evento histórico, algo no esperado para un país que durante años ha sufrido el peronismo, para un país con una izquierda tan fuerte, y es que en Argentina hay una real posibilidad de que un libertario llegue a la presidencia. Y no un libertario moderado, no un libertario tibio, sino un libertario que habla de cosas como acabar con el Banco Central, dolarizar, acabar ministerios uno tras otro. Un libertario con ideas bastante fuertes y bastante claras. Y que en un país, repito, como Argentina, con una izquierda tan fuerte, esa posibilidad de esté sobre la mesa tiene que causar por lo menos interés político sobre lo que ha ocurrido en ese país y sobre lo que significa el fenómeno Milei, porque Javier Milei es ese libertario que está a punto de ganar la presidencia de Argentina, o que por lo menos tiene la posibilidad real de hacerse presidente en ese país tan confuso, tan complicado y con una izquierda tan fuerte y con un peronismo que en realidad es una religión. Ahora bien, Milei, y esto hace aún más interesante el asunto en Argentina, Milei es un gran fenómeno comunicacional. Milei es un hombre que logró la atención de los medios, que lo llevaban a entrevistas porque generaba rating. Es un hombre que emociona a la gente, que la gente por las calles quiere tocarlo, no puede andar él por las calles porque la gente se arrima a tocarlo, quiere estar con él, parece un cantante de rock, alguna cosa así, de estrellas y de fenómenos de masa, generando fenómenos de masa. Es efectivamente entonces un fenómeno comunicacional. Pero más allá de eso, y esto es aún más interesante, como digo, Javier Milei ha logrado un cambio ideológico que luego se ha traducido en un cambio político. Claro, es muy raro ver que en Argentina un libertario esté a punto de ganar la presidencia, pero es más raro cuando uno ve que no se trata solo de un fenómeno pasajero, sino que efectivamente este hombre, Javier Milei, ha logrado poner en la cabeza de los argentinos ideas que en otros países de Latinoamérica ni siquiera se discuten. Javier, por ejemplo, logró que en Argentina se repita esta frase de la inflación es un fenómeno monetario. ¿Qué tan difícil es? Y lo pregunto también para la gente que vive en otros países de Latinoamérica o que vive acá en Estados Unidos, los hispanos acá en Estados Unidos. Imagínense lo difícil que es hacer que la gente entienda lo que es el Banco Central, de dónde viene la inflación, por qué es un fenómeno monetario. Bueno, Milei logró eso en Argentina. Puede que haya gente que no esté de acuerdo con su teoría de que la inflación es un fenómeno monetario, que yo creo que así es, pero aún si hay gente que no está de acuerdo con eso, la discusión está en todo el país y él puso eso en todo el país. También esa idea de la casta política, ese antipueblo que le quita al pueblo la posibilidad de generar riqueza y la posibilidad de conseguir dinero con sus propios emprendimientos, entendiendo emprendimiento como incluso la misma fuerza laboral que uno tiene y que ofrece al mercado. Entonces, Javier Milei es un libertario que, claro, es un fenómeno comunicacional, pero más allá de eso ha causado un cambio ideológico en Argentina. Y ahora va a pasar a segunda vuelta con un peronista y tiene que intentar un poco ganarse esos votos del centro o esos votos de los moderados, y eso pues está causando bastante curiosidad también. Hoy vamos a conversar sobre todo lo que está pasando en Argentina, vamos a hacer un poco cuentas sobre el panorama político y sobre las posibilidades que tiene Milei, y para eso hoy tengo como invitado a Martín Litwak. Bueno, estamos hoy con Martín Litwak, que es abogado especializado en planificación patrimonial. Martín, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás vos? Bueno, todo muy bien, Martín. Hoy vamos a hablar de Argentina. Eh, Acaban de tener las elecciones presidenciales y pues van a pasar una segunda vuelta donde se va a enfrentar Sergio Massa con Javier Milei. Y bueno, yo creo que todo el mundo está pendiente de lo que está pasando en Argentina. Milei ha roto barreras.
en inglés también los medios están muy como llamando mucho la atención sobre lo que está pasando en Argentina, pero empiezo preguntándote cuál es como tu análisis de lo que pasó en esa elección presidencial y de los resultados. ¿Cómo lo viste? Bueno, mira, antes que nada, sí, creo que Argentina va por el mismo camino que fueron todas las elecciones de América Latina, que es una división prácticamente 50 y 50 entre la izquierda y la derecha, digamos. Los candidatos del centro parecen desdibujarse, fue lo que pasó en la última elección, donde Patricia Bullrich votó un poco lo que se esperaba, pero mucho menos lo que se hubiera esperado 4 o 5 meses atrás. Y en las primeras encuestas que surgieron después de la primera vuelta muestran una paridad entre Javier y Massa. A este fenómeno se agrega que Javier es un personaje muy pintoresco, digamos. Además de que es una persona de derecha, por ahí levanta más pasión que los candidatos que hubo en su momento en Chile o en Ecuador, porque es un rockstar, digamos, por ponerlo de alguna manera. Es más similar en personalidad a lo que es Bolsonaro, a lo que es Trump. Por ahí no, definitivamente sin esa experiencia. Y en un país que es mucho más socialdemócrata tradicionalmente, pero bueno, como decimos ahora, estamos en los penales, puede pasar cualquier cosa. Esto es tirar una monedita al aire. Quien gane va a ganar por pocos puntos. Eh, yo espero que sea Javier. No porque creo que sea un candidato perfecto, creo que le faltan muchas cosas, a diferencia de lo que fue Trump o Bolsonaro o mismo Bukele. No tiene ni equipo ni historia en la política, lo cual por un lado es bueno. Por otro lado, gobernar un país implica tener, en el caso de Argentina, 22, 23 mil puestos de trabajo que nombrar. No es fácil, no es sencillo. El país está en una crisis muy grande, 150% de inflación, más de 50% de pobreza. Entonces, no es fácil para nadie. Eh, para ponerlo en contexto, para gente por ahí que sigue Latinoamérica y no conoce la situación argentina, para mí esta elección es muy parecida a la que tuvo Venezuela en el año 98, donde Chávez gana la presidencia. Es una elección entre dos modelos de país. Y es una elección que puede determinar los próximos 20 años de historia. Es decir, en caso de ganar Massa, uno espera una radicalización del populismo de izquierda y una permanencia en el poder más fuerte, porque la oposición está quedando, si pierde, va a quedar, digamos, más fragmentada de lo que está ahora, que está bastante fragmentada, en definitiva. A Javier le está resultando muy difícil que la oposición se encolumne detrás de él. De hecho, vos sabés que en Argentina teníamos, digamos, en los últimos años dos partidos, digamos, el peronismo y lo que se llamaba Cambiemos o Juntos por el Cambio, es el partido de Mauricio Macri. Ese partido de Mauricio Macri es una coalición donde había un partido que es el de él original, que es el PRO, un partido liberal, un partido republicano, un muy buen partido para los que profesamos esa ideología, pero también tenía en esa misma coalición la Unión Cívica Radical, que es un partido tradicional socialdemócrata de centro-izquierda, y el ARI, que es un partido ya directamente de izquierda. Entonces, al producirse la elección de Javier, uno hubiera esperado en la hipótesis de máxima que todo Cambiemos se alinee con Javier. Eso no pasó. La hipótesis intermedia era que todo el PRO se alinee con Javier, pero tampoco pasó porque hay dirigentes del PRO que están hablando de una neutralidad que es muy peligrosa en este contexto de Argentina. Entonces, la verdad que hoy por hoy Javier pudo seducir solo a una parte del PRO, Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, y hay que ver cuántos votos eso le representa. Hoy estamos de vuelta, insisto en esto, en una situación de empate técnico. Uh-huh. Sí, Martín, pues luego volvemos con esto de los cálculos porque me parece muy interesante cuando uno intenta hacer cálculos, que igual al final eso, Es quién muy sabe difícil. qué va a pasar, Sí, si en es muy política difícil. no se sabe. Pero antes de eso quisiera un poco hablar del fenómeno Milei. Uh-huh. Para mí, me corriges, no sé qué piensas tú, pero en estos días hablaba con un argentino que estaba muy pesimista y le decía yo que a mí me parece que en todo caso en Argentina han ganado mucho, porque a mí me parece que lo de Milei es un cambio ideológico que se refleja en un cambio político. Es decir, yo a él no lo veo como esos fenómenos momentáneos que la gente sigue más por una estrategia comunicativa. Claro, la estrategia comunicativa de él es muy fuerte, pero yo siento que Milei logró, o sea, por ejemplo, esta frase de la inflación es un fenómeno monetario y que la gente lo pueda repetir, yo siento que logró que la gente
reflexionara sobre ciertas cosas. ¿Tú cómo analizas el fenómeno Milei y qué es lo que él ha logrado o qué fue lo que logró en la sociedad argentina? No, no, creo que lo que decís es perfectamente cierto. De hecho, mi contrapunto con Javier en lo personal fue siempre eso. O sea, yo lo que creo es, Javier estaba haciendo un trabajo brillante en lo que llamamos todos la batalla cultural. Nunca hubo, o no hubo en los últimos 30 o 40 años en Argentina, y diría casi en Latinoamérica, comunicadores liberales que pudieran combatirle a los comunicadores de izquierda. Eh, Javier es clarísimo cuando habla en la prensa, en los programas de televisión, más allá que a uno puede no gustarle la agresividad que tiene, pero yo lo dejo eso de lado porque me parece que es un condimento que no es fundamental al mensaje, digamos. Cuando él ingresa en la política, de hecho fue un momento que a mí me desilusionó un poco, porque yo sentía, y siento de hecho todavía, y de hecho los resultados lo muestran, que faltaba un poco más de batalla cultural. Los cambios vos sabés que son de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Yo creo que si Javier se hubiera mantenido, obviamente es contrafáctico ahora, pero 4 o 5 años con esa batalla en los medios, quizás esta elección lo hubiera ganado caminando. Y al no haber hecho eso y haber pasado a la política, se metió en un terreno sucio, en un terreno donde hay que pactar, donde hay que renunciar a algunas ideas, donde hay que no ir a fondo, y eso me parece que se lo castigó un poco. Entonces, yo coincido con vos en que no es un fenómeno pasajero, creo que llegó para quedarse. Creo que el cambio cultural está. Si uno suma los votos de Javier y de Patricia, uno debería decir que el 53% de la gente votó de una manera o de otra ideas de la libertad. Alguno por ahí con más miedo, otro con un poco más de salto al vacío, pero las ideas de libertad triunfaron, entre comillas. El problema ahora es que por cómo se armó todo y por cómo es el sistema político, es una posibilidad que Javier pierda. Y si Javier pierde con este candidato, con Massa, puede ser que entremos en un periodo bastante oscuro de la historia argentina. Entonces, hay que ir con mucho cuidado. Yo espero que Javier gane, más allá que me da cierto temor lo que va a hacer, porque de hecho no tiene experiencia relevante ni fuera ni dentro del gobierno, ni siquiera es una persona, por eso te digo, ni siquiera es una persona como Trump, que tenía sus empresas y que uno puede ver cómo las manejó con aciertos y con errores. En este caso es una incógnita lo que va a pasar. A mí me hubiera gustado en lo personal, de hecho lo escribí ayer o antes en una columna que salió en Infobae. A mí me hubiera gustado que después de la primera vuelta hubiera habido un acuerdo programático entre La Libertad Avanza y Cambiemos, asegurando el triunfo de esa alianza y quizás un cogobierno en algún punto, dejándole a Javier la parte de economía y partes más relevantes para los liberales, pero por ahí no hubiera sido terrible que temas como educación o salud quedaran en manos de otros partidos y con eso se aseguraba el triunfo frente al peronismo. El peronismo en Argentina es una religión, entonces dejarlo vivo es riesgoso. A mí me da temor lo que puede pasar en las elecciones. Espero que, digamos, entiendo y he leído muchos liberales amigos que dicen que hay que ser neutral porque los dos candidatos son malos. Y esto es lo mismo que pasó en Brasil con Bolsonaro o en Estados Unidos con Biden y Trump. Uno puede no ser trumpista, pero no hay ninguna duda que entre Trump y Biden no hay mucha elección y no son lo mismo. Acá es un poco lo mismo. Yo no soy fanático de ningún candidato, no soy fanático de Milei, le tengo aprecio, le deseo lo mejor, tiene ideas muy buenas, pero no soy fanático de él. Sin embargo, en este contexto no hay ninguna duda de que es el candidato que uno tiene que votar. Ya, Martín, entonces ahora sí pasemos un poco a las cuentas o a los cálculos. Esas sumas de Patricia y también de Macri, ¿qué tanto significan? Porque pues claro, los dos son personajes muy fuertes. Eso por un lado. Y lo otro, preguntarte por esos liberales que sí he visto yo en redes que están diciendo, bueno, yo no sé si son cuestiones personales con el estilo de Javier o son cuestiones de política, pero sí he visto liberales diciendo, me niego a votar por mi ley. Eso, ese me niego a votar por mi ley de esos liberales, ¿qué tanto pesa? Mira, no son liberales que generan efectos en los demás. En muchos casos, gente que yo admiro y quiero mucho. Entiendo el enojo, lo entiendo. A ver, Javier escribió el prólogo a mi segundo libro y hoy me tiene bloqueado en redes sociales. O sea, Javier va de un extremo al otro.
Entonces, entiendo que genere bronca y entiendo que la gente enojada. Ahora, Pero Martín, ahí te voy a decir una cosa, no a ti, sino a esos liberales, porque yo, por lo que me estás diciendo, entiendo No, no, perfecto. no. Lo que O te sea, digo, lo que te digo es claro, que el entiendo. punto es que no, es que lo que te iba a decir, claro, yo entiendo perfecto tu posición, porque me estás explicando, entiendo tu posición de que igual voto por él, que creo que es la Ujú. acertada. Mi punto es, tú no vas, o sea, tú no estás eligiendo a tu mejor amigo, estás eligiendo al presidente, ¿no? Bueno, es un poco el tema. Y además lo que yo siempre digo es esto, ni siquiera estás eligiendo, estás optando. O sea, no es que vos podés decir, me gustaría que haya otro. Son estos dos. Y son diferentes. O sea, vos no realmente no es lo mismo Massa que Milei. No es lo mismo. No hay punto de comparación. Entiendo de vuelta, entiendo gente que esté dolida en lo personal y esté con bronca y bueno, y no lo quiera votar. Pero no creo que mueva la aguja eso. Yo creo que el tema acá es este. A ver, en las PASO, que son las internas, digamos, previas a la votación general, Patricia sacó un 17% de los votos y Larreta, que era el contrincante, que no lo apoya, de hecho, a Javier y que se manifestó neutral y que es amigo de Massa, por otro lado, eh, votó 11%. Lo que uno estima por los números es que de ese 11%, ya la mitad se fue con Massa en las elecciones generales. Y la otra mitad votó a Patricia, por eso Patricia pasó de 17 a 23. Entonces, lo que uno fácilmente debería decir, y de vuelta con las salvedades del caso, porque sabemos que los votantes son individuales, y en Argentina el voto se decide prácticamente el último día, eh, uno podría decir, bueno, de los 23 que votó Patricia, 17 deberían ir a Javier. O sea, Javier estaría ya en un 47%. Pero bueno, esto es balotage, tenés que llegar al 51%. El punto es, ¿dónde saco los otros 4 puntos? Claramente en el caso de Javier los tiene que sacar de Schiaretti, que es un peronista de la provincia de Córdoba, que dentro del peronismo se paró como anti-kirchnerista. Entonces, el problema ahí que tenés es que el votante, o sea, yo estimo que Schiaretti, él mismo votaría a Milei, pero sus votantes son peronistas. Y creo que el peronismo, de vuelta, como dije antes, es una religión, es muy probable que cuando vayan a ver la boleta y una sea peronista y otra sea no peronista, terminen inclinándose en su mayoría por Massa. Con lo cual, ahí tenemos un, creo que 7% que votó Schiaretti y Javier necesita unos 4 puntos de esos 7. La clave va a estar en esos votos, más que en los de Cambiemos. Los de Cambiemos, de vuelta, está claro que es 17 para Javier, 18 máximo, con lo cual te pone en 47-48. A Javier le va a costar mucho los últimos 3 puntos. Esa es la sensación. Para mí le va a ser muy fácil llegar al 47-48, menos que eso no va a tener. El punto son los 3-4 puntos que faltan para que gane. Ya, y por el otro lado, ¿cómo ves a Massa para conseguir para ganar nuevos votos? Mira, Massa tiene a ver, Massa va a ganar seguramente este 5 o 6% de votos de Cambiemos que no van a Milei, o sea que de 36 ya pasa a 42, con bastante facilidad. De Schiaretti de vuelta, fíjate que si pasa a 42 y los votos de Schiaretti van todos para él, están en un 49%, o sea, es muy impredecible lo que puede pasar, pero Massa tiene dos ventajas por sobre Javier. Tiene el aparato del Estado, porque es el oficialismo, y cuenta los votos. Entonces, son dos cosas que en una elección pareja pueden ser, obviamente, decisivos. Y por otro lado, hay un tema que no es menor, que el otro día estuve discutiendo con un amigo peronista de la vieja escuela, obviamente no coincidimos en política, pero es muy amigo. Y él me dice, ¿sabes lo que pasa, Martín? ¿Sabes por qué ganó Massa las elecciones generales? Estamos muy mal en Argentina. Tenemos muchos pobres, tenemos inflación, y vos tenés a Patricia y a Javier hablando de muerte, de recorte, de motosierra, de echar gente, y tenés a Massa hablando de esperanza, de crecimiento, de que Argentina es un país hermoso, y la gente necesita escuchar eso. Y hay un punto también ahí. Totalmente. Martín, o sea, en este camino que le queda a Milei, hay pues como un panorama en el que siempre se enfrentan los políticos que llegan a la segunda vuelta, sobre todo si son de derecha, y es claro, necesito ganar el voto de los que están en el medio, de los que no están a la izquierda, pero para eso obviamente tengo que sacrificar y hacer cosas que van a molestar a los que están a la derecha. Ese voto de la derecha o
la pregunta no es el voto de la derecha, ese voto que ya tiene Milei, ¿qué tan fiel es a Milei o qué tanto de eso va a decir? Ah, pero es que mira lo que ya lo hemos visto en redes sociales, míralo ahora abrazándose con Patricia después de que le dijo que era una montonera. O sea, ¿qué tan asegurados tiene esos votos Yo Milei? creo que están bastante asegurados, o sea, creo que tiene bastante campo para tirarse hacia el centro y tratar de buscar votos ahí. El tema es que no le queda cómodo a él por los temas que él habla, o sea, va a ser muy difícil. Por eso yo deseaba un acuerdo más programático, porque para Cambiemos es más fácil copar el medio. Entonces, si hubiera hecho un acuerdo de partido a partido, hubiera tenido otros voceros que son más, por ahí más de medio, más de centro. Javier es una persona que cuando habla es muy extremista, que tiene mucha pasión, pongámoslo de esta manera, pero es muy extremista en casi todos los temas a los que toca. Y su equipo, digamos, su vicepresidente es más conservadora que él todavía. Entonces, tampoco que tiene mucha gente de su partido para hablarle al centro del espectro. Eh, Quizá el político dentro de Libertad Avanza más de centro o con más posibilidad al centro era Marra, que venía de alguna manera del masismo, pero Marra hizo una muy mala elección en Ciudad de Buenos Aires y no creo que sea la persona indicada ahora para salir a buscar votos. Por otro lado, hay una jugada muy inteligente de Massa que hay que reconocerlo en este caso, que es, vos sabés que en la Ciudad de Buenos Aires, los candidatos a jefe de gobierno, alcalde, eran Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, bueno, obviamente el peronismo estaba Santoro y Marra estaba por la Libertad Avanza. En la ciudad de Buenos Aires, para ganar la elección tenés que sacar 50% más uno de los votos, si no hay balotaje. Y el balotaje coincide con el balotaje presidencial. Jorge Macri sacó el 59%, el 49%, con lo cual técnicamente no ganó en primera vuelta. Y si bien Santoro quería competir, lo que hizo Massa fue pedirle que se baje para que no haya una aluvión de votantes de Cambiemos el mismo día, porque digamos, si uno va, lo que Massa necesita es que la gente no vote. O sea, es más fácil para Massa convencer a la gente de que se mantenga neutral y no vote, a convencerlos de que le sume el voto a él. Es un poco lo de Chávez en el 98, es lo mismo, digamos. Entonces, si la gente de Cambiemos hubiera ido a votar por Jorge Macri, el mismo día ya que estaba ahí hubiera puesto el voto de Javier en el sobre seguramente. Al no ir a votar, por ahí no va, en definitiva. Entonces fue una jugada bastante inteligente. Ese es el tipo de cosas que puede hacer Massa para ganar. Ya, es muy interesante, muy importante eso que dices de esa estrategia de mantenerse neutral, que un poco me parece, a mí me causa curiosidad el término, ¿no? Porque neutral en realidad no es neutral. O sea, neutral es que tu voto no, o que dejar de votar no afecta. Obviamente dejar de votar sí afecta. Tú lo que ves entonces es una campaña no directamente de él, pero de su equipo tratando de hacer que la gente no vote. Es probable, o sea, yo creo que las manifestaciones de la UCR, o sea, el radicalismo y de la red y demás van por esa línea, digamos. Los políticos, vos sabés cómo son, hablan entre todos. Yo siempre digo, la grieta es entre ellos y nosotros, ni siquiera es en políticos de izquierda o de derecha. Con lo cual ya habrán habido más de una conversación donde más habrá pedido a sus amigos que se dedican a la política que no voten. O sea, si achicamos el espectro, sobre todo gente que natural, o sea, no le va a pedir más a que no vote a los de Schiaretti, pero si Massa consigue que los radicales no voten, que la gente de la reta no vote y demás, está pescando un poco en donde tiene que pescar sus votos Javier. Martín, un poco para ir terminando, si tú pudieras como aconsejar a Milei o un poco para hacer como las opciones que podría tener él, ¿en qué temas podría Milei, digamos, acercarse más a ese centro o incluso a esa izquierda? Que ojo, a mí no me parece, ¿sabes qué? Y te pregunto también por este tema, porque comentaba en estos días con un amigo que me decía que, claro, que de pronto Milei se sentía traicionando su propia esencia y yo creo que esas uniones no son traicionar tu propia esencia cuando se trata, es decir, se trata de negociar para lograr ciertos objetivos y no Hay todos los que, objetivos se van a cumplir. hay que formar Pero gobierno ahora, digamos. Hay que formar claro, gobierno ¿en alguna cuáles de esas cosas, Martín, o cuáles son los aspectos en los que crees que Milei podría moverse un poco, tender puentes y proponer cosas que pudieran sumar votos?
Yo creo que Javier no debería traicionar su ideología en lo que tiene que ver con economía y con defensa. O sea, Argentina es un país hoy inseguro, necesita mano dura, y es un país destrozado en lo económico, necesita una reforma tributaria integral, necesita no emitir más, sea a través de dolarización o a través de otro plan, pero no hay que emitir más, no se puede endeudar más, necesita un presupuesto con déficit cero el año que viene. Hay muchas cosas, esas dos cosas yo no las traicionaría. Ahora de vuelta, que educación, que cultura, que la relación con las provincias, hasta algún modo de relación con el exterior queden en manos de aliados políticos, no me parece grave. O sea que hay áreas, por ejemplo, si uno va al gobierno de Macri, el gobierno de Macri fue un gobierno que fracasó, sobre todo en lo económico. Eh, pero, a ver, el ministro de Obras Públicas hizo una excelente función. Todo lo que es la oficina de UIF, antilavado de dinero, hizo un trabajo brillante. Relaciones exteriores se manejó excelentemente bien. Argentina tuvo un lugar en el mundo que no había tenido en 15 años o 20 años. O sea, eso uno puede directamente importar los equipos de Cambiemos y ponerlos a trabajar. Y yo a la izquierda habrá que sentarse a escuchar qué quiere, digamos, esos dos puntos de izquierda son importantes. Yo igual creo que el votante de izquierda, en Argentina por lo menos, es el votante más fiel. Yo creo que esos dos puntos de Miriam Bregman van a ser votos en blanco, no van a votar a Massa y no van a votar a, a, a Javier. Yo creo que tiene que concentrarse en los votos de Schiaretti sobre todo, y ver qué pasa. Desgraciadamente, de vuelta, es un fenómeno no político, digamos, no casta política, por una manera que, como él le gusta decirlo. Y mi miedo ahora es que, digamos, la realidad es que quienes movilizan a la gente a votar son los gobiernos estatales, muchas veces los gobernadores, los intendentes, y hoy al no estar esos interesados en que voten no va a haber un gran clima de voto. Me parece que la gente, me parece que todos los políticos van a intentar que se vote menos. Yo creo que, aunque no lo digan, la mayor parte de los políticos va a estar más tranquilo con Massa, van a poder reubicarse y van a seguir sus vidas, que en un gobierno que cambie, digamos, 180 grados y donde todo esté en discusión. Así que es un momento histórico raro, digamos, donde hay oportunidades de cambio ciertas. Mi miedo fundamental acá es que, por cómo es Massa y por su ambición de poder histórica, digamos, no es un candidato que va a trabajar y se va a ir en 4 años. Si uno dijera, mira, el candidato es otro, es Schiaretti el que ganó, o es hay muchos otros que vos decís, bueno, gobiernan 4 años, mismo Alberto Fernández, gobiernan 4 años, después se van y punto. Y por ahí Javier en 4 años hubiera madurado mucho más y el Javier de 2027 es mejor que el Javier de 2023. Pero creo que hoy no tenemos esa chance. Creo que si Massa gana, se van a venir 2, 3, 4 periodos, como fue el kirchnerismo con Cristina. O sea, es la primera vez que hay un líder, digamos, peronista no kirchnerista. O sea, el peronismo es un movimiento muy vertical. En su momento Perón fue líder, digamos, desde el 45-46 hasta que murió en el 74. Después de un periodo sin liderazgo hasta que Menem tuvo un liderazgo durante 10 años. Después de eso cayó Menem, hubo un par de años de discusiones, vinieron los Kirchner durante 20 años, y ahora está discutiendo si Massa va a ser el próximo gran líder del peronismo. No es una discusión menor. Martín, dos cosas ya para terminar. Por un lado, porque lo acabas de mencionar y va relacionado con la pregunta, ya he escuchado varios que dicen, bueno, por ahí Massa se termina convirtiendo en un Menem porque no es zurdo, no es zurdo, zurdo. Y por otro lado, y un poco ya la pregunta en general es que le mandes un mensaje a la gente que dice, no soy de izquierda, pero no estoy convencido con Milei, no quiero votar por Milei. Mira, respecto al primer punto, no, yo no creo que Massa gire hacia la derecha, para nada. Creo que va a seguir con un gobierno populista. Ojalá me sorprenda, ojalá me equivoque, ojalá sea Menem, pero yo no lo veo eh, para nada, digamos, no veo ningún signo de que eso pueda pasar. Eh, Respecto al voto, es lo que hablamos toda esta conversación, no existe la neutralidad, acá es votar uno u otro. Entonces, si vos sos de izquierda y te interesa el derecho de los trabajadores, o más allá de eso, el bienestar de los trabajadores, estás votando a un gobierno que generó 150% de inflación, que generó 50% de pobreza
y yo diría casi 80% de gente que vive muy con lo justo. Claramente el gobierno de Alberto Fernández, donde Massa el último año y medio tuvo un rol preponderante, es un gobierno que empobreció a la gente. Entonces, ante un gobierno empobrecedor, lo que hay que votar es lo que está enfrente. En este caso es Milei, podría haber sido Patricia, podría haber sido Schiaretti, podría haber sido Breckman, pero bueno, no me parece. En este momento yo te diría más, por más que soy una persona con la cabeza abierta y que escucho a todos y tengo amigos en todos los partidos y demás, no entiendo, salvo un interés personal, pecuniario, económico, no entiendo el voto a Massa. Lo pongo de esa manera. No entiendo, no veo ninguna razón para votar a Massa, a menos que yo tenga un negocio y me sirva que gane Massa. Martín, y a los liberales que no quieren votar por Milei. Bueno, creo que lo que dijiste vos antes, no estamos votando a un amigo. A mí también hay cosas de Javier que me caen mal, pero justamente los liberales votamos ideas, no personas. Entonces, en una elección uno siempre tiene que pensar quién se acerca más a la idea de la libertad. En este momento es claro que es Javier. Si me equivoco y Javier se vuelve un dictador, en 4 años votaré otra cosa. Pero me parece que hay que darle la oportunidad ahora de que llegue a la presidencia. Bueno, Martín, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer, un beso grande, que estés muy bien y gracias por invitarme.